ya la clase y comencemos. Entonces, yo les dije que el módulo de inducción generalmente lo trabajaríamos en 2 semanas y que es muy sencillo, no me parece darle tanto alargue a ese módulo. Entonces, yo quiero empezar hoy ya con esa primera unidad, así de pronto las fechas de pronto sean para el informe de lectura, que es el primer producto de taller de lenguaje, será mucho más adelante, pero yo quiero empezar ya con lectura. O sea, yo ya quiero empezar con como, hey, vamos a leer, a movernos en ese aspecto para que no nos coja el tiempo, porque a mí me parece que primero es tiempo es corto y segundo, pues la lectura es, o al menos esas estrategias de lectura son muy importantes para mí, ¿sí? Entonces, bueno, pues comencemos hoy con unas estrategias, yo diría que sí, una a partir de Isabel Solet que me gusta mucho como teórica. Vamos a mirar entonces. Listo. Bueno, estas son mis diapositivas clásicas, yo les digo así. Estas son mis diapositivas clásicas y pues eh, son mis diapositivas clásicas y normalmente pues comenzamos con ellas. Yo las hice antes de que existiera IA. Es un recuerdo nostálgico, chicos. Lo que vamos a ver hoy es, empezamos resolviendo un reto, ¿sí? Y luego pues esto pasamos a descubrir para qué leemos, ¿sí? ¿Cuál es esa situación de por qué leemos? Y pasamos luego a elegir qué estrategia o qué interés, en este caso desde la perspectiva de Isabel Sole. Y como cuarto vamos a resolver un caso. Con eso cerramos y nos vamos para la casita. O bueno, ya estamos en la casita. Con eso simplemente cerramos y la pregunta en el chat. Para las personas que quizás no asistieron la semana pasada, a mí me gusta estar siempre preguntándoles por chat porque eso me da pie para varias cosas. Primero, para saber que usted está. Yo les decía esto lo vuelvo a retomar, yo les decía la semana pasada, no es obligatorio que usted esté acá. Así que si usted de pronto tiene otra actividad, tiene sí, otra actividad que realizar, mucho más importante que esta, pues siempre le sugiero, abandone la sala, no hay ningún problema, y luego ves el video, te adelantas. Pero si estás acá en clase, vas a participar acá en clase, ¿sí? ¿Qué le va a generar estas participaciones? Estas participaciones le va a generar que usted al final del semestre me diga, profe, esto, mira, yo participé en más del 60% de las clases, ayúdeme, mire, ese 2.9 no me sirve, ¿qué tal? Ahí yo ya tengo pie para decir, bueno, sí, él participó, él estuvo en clase, él estuvo conectado, más del 70%. O sea, son puntos a su favor, para serle más exacto. Es decir, no me deja maniatado porque es que cuando tengo que decir no, me porto como el malo del paseo y la verdad, pues como profesor, no me interesa portarme como el malo del paseo. A mí me interesa es portarme como un profesor que de verdad le sube a usted una décima, pero por una razón lógica, justificada pedagógicamente. Y esa es una. Profe, mira, yo le participé, venga, miramos la asistencia. Y pues entonces a partir de ahí yo pues tengo. Y si hay alguien desde la misma coordinadora, y porque este chico, le digo, mire, coordinadora, aquí está, como la clase de ustedes, perdón, como la profesión de ustedes, con evidencia, si no hay evidencia no sirve de nada. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hacer como, pues, vamos a mirar estos 4 puntos. Con eso yo creo que con eso salimos. Si ve que es corta la clase, no se preocupen. Empecemos entonces. Chicos, necesito entonces que alguien me lea esta noticia. ¿Listo? ¿Qué tan diferente es leer una noticia judicial frente a un informe pericial? Pericia. El presidente Gustavo Petro anunció este 22 de agosto la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, quien es hermano del máximo líder de las disidencias de las FARC,
del Estado Mayor Central, MC, alias Iván Mortisco. El capturado era un operador clave para la estructura criminal de su hermano, encargándose de liderar las finanzas ilícitas, el narcotráfico y la logística. Actuaba como representante de Mordisco en reuniones clandestinas fuera de la zona de control de la disidencia, que se centra en el suroccidente del país. Esta operación se enmarca en la orden del presidente de dar con el paradero del propio Iván Mordisco, quien es señalado como el autor intelectual del atentado del 21 de agosto en Cali, que dejó 6 personas muertas y 77 heridas. Bien, Tras gracias. ese hecho, Petro anunció que elevaría esta disidencia a la categoría de grupo terrorista y llevará su caso a la Corte Penal Internacional. Por Iván Mordisco existe una recompensa de 4.450 millones de pesos. Gracias, Isabela. Qué pena yo interrumpiéndola antes. No, tranquilo. Eh, Miremos muy bien la primera parte, ya que Isabela nos hizo ese ejercicio de leer en voz alta. No lo voy a hacer con todos, no se me asusten. Isabela lee muy bien, tengamos en cuenta, Isabela lee muy bien. En ocasiones se salta el punto seguido, no como pausa, pero eso sí yo les tengo a todos a ustedes como una justificación, obviamente, desde la lectura. Eso nos pasa a todos. Si a mí me ponen a leer este texto sin haberlo estudiado, van a haber ciertas equivocaciones normales, esos me parecen normales. Y en ocasiones me saltaría yo también ese punto porque no lo he leído con anterioridad. Cuando ustedes tengan que hacer lecturas en voz alta, ¿sí? Antes de hacer, no, no en este caso, ya les dije, no en este caso porque obviamente todos los profesores los vamos a coger a ustedes como a quemarropas, tranquilos, pero digo, empecé diciendo que Isabela me lee muy bien, pero cuando tengamos que hacerlo frente a una cámara, o en el caso de ustedes que es virtual, o frente a un público, pidamos primero la lectura, ¿listo? Y por favor, sí, léanlo en casa. Si ustedes llegan, no, yo ya sé leer, no, practiquen la lectura en casa para hacerlo muchísimo mejor, porque conociendo el texto, usted ya conoce dónde termina la frase, hace el punto como corresponde para darle finalización a a la frase y se comprende mucho mejor a la persona que lo hace. ¿Listo? Pero eso es ya, digamos, una lectura más estudiada, no en estos casos o en estos contextos. Gracias, Isabela, por esa lectura, de verdad. Eh, ¿Cómo les pareció el texto? Esto sí sería muy fácil, ¿no? Este texto es sencillo. ¿Hay alguna palabra que no hayan entendido ustedes acá? ¿No? Todo está claro. Una palabra que no comprendan de pronto por su significado, ¿no? Esta es una noticia, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Fueron capaces de percibirla? Una noticia y responde pues a unos elementos. Ahora miremos este texto. Tratemos de no olvidar este. Y ahora miremos este texto. ¿Listo? Miremos este texto. ¿Quién me colabora con este texto? Son las conclusiones generales, y solo saqué tres, de un informe pericial de medicina forense. Tengo que ponerlos en contexto, ¿no? Hay obviamente víctimas, muertos, en este caso. Yo los voy a llamar muertos. Y bueno, pues después del informe pericial, el médico forense genera pero antes de eso, quiero, pues, para ponerles un... Es que en la noticia casi no necesito contexto porque ustedes conocen las noticias, leen las noticias, escuchan las noticias a cada rato. Entonces, la estructura del texto ya se la conocen. En cambio, los informes periciales casi no. ¿Alguien sabe qué es un informe pericial? Pues, Ninguno de pronto que esté no, en tránsito, de no sé, pronto. Alguien que haya trabajado en tránsito. Bueno, en la parte más de campo, ¿no? Porque por la parte administrativa de tránsito no creo que, aunque no. Profe, es algo que como que analiza pruebas y como que da opiniones. Algo, me encanta esa palabra, pero que quiero que se la borre, señorita. Ese algo, ¿por qué lo reemplazaría? Me gustó lo otro, todo lo otro me gustó. Ese algo, ¿por qué lo reemplazarías? Pues, profe, depende porque si no está bien.
No, la palabra algo es muy general. Si yo te digo muéstrame algo, tú me puedes mostrar cualquier cosa. Si te fijas, exacto, Camila, me gusta más la palabra aparte. Es un informe técnico, dice Camila. Te ayudaron ahí, esto, Adriana. Entonces, profe, es un informe técnico. Yo sí les voy a corregir en algunos momentos estas palabras porque cuando uno quiere dar definiciones siempre usa algo o cosa. ¿Sí? Algo o cosa. Entonces ya es hora de quitarla y decir, no, venga, no es algo. Si yo le digo, defíname qué es un proceso, proceso es algo que hace una persona. No, 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 espera. ¿Sí? Entonces usted dice, no, algo no, voy a quitar esa palabra. Desde aquí vamos a marcarle X porque esa palabra la digo yo como mortal. Adriana, te decían que era un informe técnico que qué. Lo otro me gustó. Se me fue Adriana. Profe, no era Adriana. Ay, perdón, qué pena. ¿Era Paula? Sí, era Paula. Paula, discúlpame. Paula, entonces, ¿es un informe técnico que qué? Que es donde pues analiza pruebas y como que da una opinión para aclarar un caso, no sé. Se puede usar como caso. Perfecto. ¿Alguien más quiere ampliar cualquier cosa? Listo, ya. Vamos a cerrar hasta ahí porque pues la idea es precisamente también que ustedes me participen ahorita en una pequeña actividad. Entonces, miremos lo siguiente. El informe pericial, como lo decía su compañera, vamos a hablarlo de un informe técnico, así que lo hace una persona especializada, no solamente en medicina forense o sí, en este caso, en la medicina forense, también lo pueden hacer desde otros campos, por ejemplo, desde el campo de la psicología. Les doy un ejemplo, en chicas que dicen que son violadas después de más de 10 años, hace 10 años el vecino entró, hizo, me tocó y todo eso. Obviamente se acude, la defensa siempre va a acudir a una declaración o un informe pericial del psicólogo, ¿no? Un psicólogo clínico, en este caso, dentro de otras recolección de evidencia de la persona acusada. Entonces, el informe pericial es un documento testimonial, chicos, de una persona especializada. ¿En qué campo? Yo diría que en casi todos los campos pueden haber estos informes periciales si es necesario. Ustedes van a decir, ¿cómo? Pues desde un ingeniero mecánico sobre el funcionamiento de un carro puede dar su informe pericial. Ahora, el juez lo puede pedir o la defensa lo puede usar para, digamos que, sostener la tesis, ¿no? La tesis que está tratando de sostener en este caso, o sea, cualquiera de los dos bandos en este caso. Estoy refiriendo a bandos a la persona acusada o a la persona acusadora en este caso. ¿Listo? Entonces acá tenemos uno de medicina legal, un informe forense, es una de las personas, digamos que hay víctimas, muertos en este caso. Ahora sí, ¿quién me colabora leyéndolo? ¿Puedo hacerlo yo, profe? Claro, Isabela, hazlo tú, pero aunque ya habías leído muy bien, hágale a ver. Bueno, conclusiones generales. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, podemos plantear las siguientes conclusiones. Primero, las autopsias practicadas a los tres cadáveres permiten establecer la causa de la muerte relacionada de forma directa y proporcionada a las lesiones interpretadas. En todos ellos hay lesiones contusas y o traumáticas previas a la muerte. Es, im- Dos, es imposible considerar que las fracturas craneales que ocasionan la muerte de Julio César Mondragón Fontes se encuentren relacionadas bien con una causa producida por elemento contundente de forma reiterada para llegar a producir múltiples fracturas o bien un impacto de proyectil de arma de fuego en el territorio cefálico y que no hubiera sido interpretado de este modo como consecuencia de que el cadáver estaba desfigurado debido a la pérdida de tejidos blandos en el rostro y cuello. Tercero, esta última circunstancia, con los datos existentes en la autopsia, se interpreta como consecuencia de una acción accidental post-mortem y carroñera por elementos faunísticos no determinados. Con todo, no se ha verificado la acción de estos elementos en el hueso y sus característicos estigmas. Con los datos existentes en la autopsia, no se puede determinar si hubo una maniobra de desollamiento que ha sido señalada en este caso como parte de un posible modus operandi intencional y descrita en otros casos, o si bien dicha acción sea totalmente producida por fauna post-mortem.
¿Cuál de los dos textos, Isabela, se te complicó más? Y todos lo vimos, ¿no? ¿Cuál de los dos textos se le complicó a Isabela leer un poquito más? ¿El anterior o este? No, es que digamos por lo Eh, menos en el segundo punto no habían comas, entonces no sí, sabía dónde, cómo, o sea, cómo para poder que la voz no se me fuera un poco yo ni esto, también por mantenerla, otras ¿sí? cositas, sí, claro, por eso. Y también por otras cositas, ¿no? Acuérdese, que también por otras cositas. Vamos a contestar en el chat la pregunta que está a la izquierda. ¿Ustedes, como estudiantes de criminalística ya profesionales, leerían ambos textos de la misma manera? Si no, ¿por qué? ¿Listo? Todos. Esa respuesta sí va para todos. Esos dos textos, este texto de noticia, de la captura de Iván Mordisco, frente a estas tres conclusiones, hay más conclusiones solamente que yo saqué este fragmento. Vamos a escribir en el chat. ¿Listo? Pero sí, no, ¿y por qué? ¿Por qué no leen los mismos textos de la misma manera? Tratemos de sacar todas las conclusiones que podamos hacerla. Ojalá no sean las mismas y vamos a hacer como una retroalimentación. Vale, tiempo ahí mientras tanto. Ujú, muy bien. Gracias Camila, gracias Luna por esa participación. Entonces les muestro acá la captura de Iván Mordisco frente a las tres conclusiones de medicina legal. Muy bien, desde la gramatical. Vale, 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 vale. Tratemos de mirar también otros aspectos, ya me han mencionado lo gramatical y sí, la lectura como tal, pero no la lectura que hizo Isabela, también la lectura que hicimos nosotros, el contenido también, están dejando de lado el contenido. ¿Se leen los dos textos de la misma manera? Entonces vamos. Bueno, ¿quiénes han participado? Camila, Luna, Liliana, Isabela, Ángelo, Adriana y el resto. A ver. Adriana ya, ah, Adriana Herrera también. Liliana. Liliana, se te fue el corrector de decir, no es la dramática, la gramática en este caso. Lo dramático ya es el teatro. Brisnich Rojas, Camila, hay una Camila que me participó, Camila Peña. Camila Pinzón, si de pronto ya participó, haga caso omiso. ¿Dónde está Jonathan Escudero? Liliana ya. Luisa Fernanda, Juliana Pardo, Karen Gómez, están en clases, se entretuvieron, ¿qué pasó? No las veo, no están. Como yo les decía, no tienen que estar siempre 100% en clase, no es necesario porque yo las estoy grabando y yo creo que ya desde el miércoles ustedes tienen las clases en sus plataformas. Ahora, si me piden las clases a mi número, yo se las voy a descargar o les envío el enlace en, de allá y lo hago. Gracias, Adriana, Lucía, Jonah también, eso. No me hagan a mí forzarlos porque Karen Gómez no aparece. De pronto, si ya apareció, me avisa porque no la leo por acá en los comentarios, ni tampoco a Luisa Fernanda. ¿Sí están presentes en clase? De pronto se me pasó por encima, no las pude leer. Paula ya, Luna también, Liliana ya, Jonathan también.
Karen Gómez. Sí, cambia mucho la manera de leerlos, eso sí es cierto. Bueno, Karen ya. Luisa, si estás muy entretenida de pronto en algo, tranquila, no te afanes por eso, que es virtualidad y hay flexibilidad en esa situación, pero entonces sí quiero que si estás acá se me concentre. Gracias, Luisa. Ay, qué pena si ya respondiste. Discúlpeme si ya lo hiciste, ¿listo? Porque esta cabeza mía a veces me falla un poco. Listo, dice. Ah, no, tranquilas, Juliana, no te preocupes, esos problemas sí, tranquilo. Cualquier cosa, pues como decía, a veces se les daña el micrófono, por eso los pongo por chat. Son preguntas muy fáciles. Decíamos entonces, la pregunta base es, ¿leería ambos textos de la misma manera? Y vamos a mirar entonces qué respondieron, ¿no? ¿Qué respondieron en este caso? Entonces, me gustó mucho el aporte de Camila Peña y quería que se me fueran por ahí, pero bueno, no importa, vamos a mirar si hay. Camila me dice que es un lenguaje más técnico el segundo, y ahí era donde yo quería llegar ahorita, o sea, mira esa diferencia de lenguaje entre el uno y el otro. Se utilizan signos de puntuación porque hay más signos de puntuación, no porque el uno es una noticia, muy bien, y el otro es sobre un informe criminal, pues cambia el contexto. Perfecto, Isabela, me gustó ese aporte también. Entonces vamos anotando, ay, sí, me gustaría anotar acá, déjenme anotar estas palabras que ustedes me están dando, entonces desde lo gramatical, ¿no? La gramática, o sea, la puntuación. Desde el lenguaje, ¿no? El contexto, está muy bueno lo que ustedes me están diciendo. Por el contexto, las dos conclusiones, pilas, Adriana, ¿sí? El de arriba no es una conclusión, solo es el de abajo. Empecemos a diferenciar porque ustedes me utilizan dos palabras importantes en sus aportes. Siempre dicen, profe, la conclusión o profe, el argumento, y a veces no es ni conclusión ni argumento, ¿no? La de arriba era una noticia. Entonces, en el contexto cambia, sí, señor. Acuérdate, Diana, de la dramática no existe por este momento, no vamos a hablar de teatro. No porque el primero es una noticia, el segundo. Sí, señor, business, bien. Porque la noticia cuenta lo sucedido, mientras que las conclusiones son más técnicas. Muy bien, en ese caso, lo que dice Paula acá, la intención. ¿Sí? La intención que tienen los dos autores no son las mismas. Y eso nosotros lo tenemos en lenguaje. Es espectacular lo que ustedes me están haciendo. No porque la noticia es una lectura corrida con puntos. Yo creo que Jonathan me habla de la facilidad de leer una noticia. ¿Por qué? Por el lenguaje. No porque cambia mucho la manera de poder leerlos. Pero ¿en qué sentido, Camila? Trata de ser más específico. Ah, Luna. El primero nos habla sobre vínculos y una noticia, y el segundo es un reporte de los hechos de muerte. Y más que las conclusiones son un análisis de esos datos que dan los muertos. Y Adriana no se leerán igual porque no se puede concluir por las conclusiones de un cadáver. ¿Cómo que no? Sí se puede concluir, Adriana, claro. El médico lo hace. Nosotros, pobres mortales, no. Mm. Pero el médico sí concluye, claro. ¿A partir de qué? ¿Datos de qué? Se está dando cuenta. Ahorita lo vamos a mirar más detenidamente. Chicos, entonces miremos acá esos cuatro aspectos que me gustaron muchísimo que ustedes sacaron, ¿no? Primero la gramática, claro. Pero es que la gramática nos enseñaron siempre algo y les voy a decir, la coma siempre es una pausa en la lectura. No. No, yo uso la puntuación para darle sentido al texto, más que las pausas. Sí, a veces necesito que haga una pausa, pero les voy a poner un ejemplo acá. Se llama coma enumerativa. Se llama coma enumerativa. Mírenla, por favor, para que se vayan de acá como con la idea de la puntuación, que no vamos a ahondar en ella. Dice, en la cocina hay dos puntos, cucharas, cuchillos, tenedores, coma, ollas. Esa coma no me sirve como una pausa. Mira si yo la leyera como pausa. En la cocina hay cucharas, cuchillos, tenedores, ollas. No, eso no lo leo yo de esa manera. En la cocina hay cucharas, cuchillos, tenedores, ollas. ¿Sí ve cómo yo lo leo?
Entonces, la coma no siempre me va a dar esa pausa que uno hace. Hay ocasiones que sí, es cierto, la coma a veces sí me da esa pausa, pero no siempre. La coma me da es el sentido de la oración. Ojo, si yo, mire como lo que voy a escribirles acá pilas. Si yo hago esto, mire lo que voy a hacer con la puntuación, solo como con dos signos de puntuación. Y voy a escribir la misma frase. Observen lo que voy a hacer. Observen, solo con puntuación. ¿Cambia la intención? ¿Sí? Díganme si sí o si no. Esos dos ejemplos de comer niños. ¿Y cómo cambia? Ah, bastante. ¿Cierto que sí? ¿Quién emitiría el primer enunciado? Yo, nada más. Pues el primero iría como a comerse los niños, ¿sí? O sea, como ir a Una comerlos tribu caníbal, ¿cierto? como tal. Y la segunda es como a comer niños, pero entonces como una orden, como Una un, o mamá, sea, una como un orden, un este. aviso, ¿cierto? O sea, mientras arriba se los van a comer de manera literal, abajo, abajo, cambio solo con signos de puntuación, ¿sí? Pilas, solo con signos de puntuación. Y la ortografía sí influye, o sea, la gramática no, no me digan que no, porque a veces la gente dice, no, pero es que la gramática no está, no, sí es importante siempre y cuando yo quiera comunicar. Miren esta frase tierna y romántica. ¿Cambia el sentido o no cambia el sentido? ¿Sí? Sí, bastante. Se dieron cuenta. Cambia hasta el lugar, ¿no? Cambia hasta el lugar. Sí, ¿Y qué lo hizo diferente? Chicos, ¿se dieron cuenta? Una tilde. una tilde. Una tilde cambió todo y cambió la intención. Mientras que arriba, pues la palabra sábanas, mientras que la palabra sabanas son dos objetos distintos, ¿sí? Mientras uno de pronto quiere una noche muy romántica, muy, sí, muy tierna, muy íntima, Lo- el otro le está pidiendo como más una aventura, ¿no? Como un viaje, creería yo, ¿no? Quiero verte entre sabanas, o sea, que vaya, viaje, aventura. El otro está pidiendo algo muy distinto, o sea, solo una tilde, chicos. Entonces, la gramática sí es importante siempre y cuando yo tenga una intención comunicativa. Entonces yo leo el texto en voz alta y al leerlo en voz alta, ahí aplico lo que yo conozco de gramática. Y a veces ustedes escriben, digo, pues sí, a veces el estudiante escribe el ensayo y nada, lo lanza así. Bueno, hoy en día tenemos al menos la IA me ayuda, pero caramba, no. Léalo, mire dónde hay una pausa, dónde quiero que se termine la frase, dónde cambio ya hacia otro tema, sí, hacia otro aspecto del mismo tema, y tengo que ir poniendo como esos elementos gramaticales que nos enseñaron, ¿listo? O sea, la gramática sí es importante, y el lenguaje más. Vamos a pasar ahora al lenguaje, ¿sí? El lenguaje. Me decían que uno es técnico. Vamos a definirlo porque es técnico, ¿listo? Mientras que el otro no. Entonces vamos a definir por qué uno es un lenguaje técnico. Señores, evidencienme en el texto que este lenguaje que tenemos acá es técnico. ¿Con qué palabras comenzamos? Porque dicen que esta conclusión es técnica, mientras que la de arriba no. Los escucho. Porque este utiliza como más palabras, ¿Cuáles? como ¿Cuáles? más especializadas y el otro es como más sencillo, como que más fácil de entender. Sí. Pero dime las palabras especializadas. Muy bien lo que dijiste, pero ahora vamos al punto, a lo Eh, concreto. Rápido, chicos, ahí está, muy evidente. Esta pregunta es muy sencillita. ¿Qué, Contundente, ¿Dónde está contundente? Traten de ayudarme. más abajito. Más lo como- Ahí. Ah, ya. ¿Qué más? Y Yo, se mortal, le diría fa- por un elemento duro. No, pero no. Donde dice post-mortem El postmortem, sí, señor. en la tercera, Ah, segunda lo palabra. dice en dos lados, ¿no? Mire, se lo voy a marcar acá.
Y Sí, arriba creo que también, pero no lo veo. Listo. en el segundo renglón. ¿Qué más? ¿Qué más? Desollamiento. Ese está acá. Nosotros qué diríamos, pobre no, después de la muerte, más o menos, por una parte, después que lo mataron. El desollamiento es que le rajaron, ¿qué? Lo desolla es como que le rajan el cuello. Ay, no, me río una vez con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No hay más? Golpe con objetos. No. No, 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 eso sí hace parte de nosotros los mortales. ¿Qué más? Cefálico. Ay, qué pucha, Cefálico, ¿dónde silencio. está ese sí? Ay, Y voy a subrayarlo acá, ¿no? Territorio Ay, qué territorio. cefálico. pucha. Lesiones confusas. No. Ah, Faunísticos, elementos faunísticos. ¿Dónde está? Sí. En ¿Dónde la está el tercera, profe. tercer Abajo. renglón? No, en la tercera. Ah, tercera. Sí, En Párrafo. el señora, tercer párrafo, en el tercer renglón. Más atrásito, profe. ya, sí, Ahí. faunísticos, claro, muy bien. ¿Algo más? Autopsia. Vamos a No. ponerla, aunque esa sí es muy secular. Ujú. Yo les voy a Lesiones subrayar uno. contusas, ¿no? Sí, A es así, proyectil, donde sí. dice lesiones En contusas. la primera, Ya la último encontré, párrafo. perfecto. Miren ese vocabulario, miren ese lenguaje que ustedes me estaban diciendo. Ah, Fracturas craneales uy, No, ¿dónde? es Esa está, así. sí, esa está espectacular. Porque es que tú dices, en se la rajó la segunda, cabeza. profe. Sí, en serio. Múltiples fracturas. Fracturas, En múltiples la fracturas. segunda, Ah, espere, fracturas tipo craneales. fracturas craneales, sí, señora. Esta es muy técnica también. Desfigurado, ¿no? Ujú, ¿dónde está? Estaba desfigurado. Bueno, sí. Tejidos, no, tejidos blandos, en el rostro y cuello no. Aunque tejido blando sí es propio de ellos, ¿no? Nosotros no hablamos de tejido blando, sino en la cara, en otro lado. Esta palabra, Estigmas. no sé Acción usted. accidental. Claro. Nosotros hablamos Postmortem. de acción accidental post-mortem, que ya lo habíamos visto, pero de acción carroñera, nosotros hablamos, No. no, ¿cierto? ¿Nosotros qué decimos? Uy, eso se lo comieron los chulos, y es cierto que sí. Gracias, Adriana, Verídico. gracias, Camila. ¿Cierto que sí? Entonces, ojo, yo creo que muestre, a ver, de pronto nos falta una, no, por el momento creo Causa que producida. No. no, Elementos en el hueso. No. no, óseos. Si hubiera dicho elementos óseos, de pronto sí. Profe, un modus operandi. Modus operandi. Sí, esos son latinismos y ustedes van a tener que, se me perdió el modus operandi, acá está. Ustedes van a tener que aprender muchos latinismos dentro de su carrera. Así que de aquí en adelante, el postmortem, el modus operandi, van a tener que empezar a mirar latinismos, obviamente, de su carrera. Pero fíjense bien a qué se refiero con lenguaje, ¿no? Aquí ya cambiamos nuestro lenguaje mortal, nuestro lenguaje, es decir, aquí hay una diferencia y esto es lo que quiero. Si bien esto es un lenguaje mucho más técnico, desde la medicina, ojo, podemos decir que la carrera de criminalística van a tener que salir hablando de esta manera. Sé que yo allá a la compañera le dije, no, no me diga algo. Y entonces la otra compañera me dijo, informe técnico. Y entonces empezamos a construir un lenguaje técnico. Eso no se construye en manejo el taller de lenguaje, eso se construye al pasar de toda la carrera. Cuando usted salga, ya me va a empezar a hablar y a escribir con palabras que como este mortal no puede hablar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un profesional y una persona que no es profesional? El lenguaje y el lenguaje técnico que usan sus escritos, ¿sí? Y también en su manera de hablar. Siempre, profe, no señores, no siempre se utiliza el lenguaje técnico. Miren que esta persona escribió bien, pero lo escribió en un lenguaje mucho más sencillo, fácil de comprender. Esos son los dos aspectos que quería pues también remarcar acá, ¿no? Ese es el lenguaje, es ese contexto. O sea, ¿en qué contexto voy a hablar yo acá? En un contexto en donde hay todo una audiencia, todo un proceso penal, todo, ¿cómo le digo? Me van a leer abogados, es decir, todos los que van a estar van a ser profesionales, entenderán, pero hay otros contextos en los que no, ¿sí?
como yo, por ejemplo, cuando estoy hablando en mi doctorado a mí me tocó cambiar de lenguaje y empezar a utilizar palabras propias desde la pedagogía, desde la educación. Pero si yo voy a escribir un ensayo para X persona que no sabe mucho, que no entiende muy bien, no lo escribo nunca mal, porque aquí esta noticia no está muy bien escrita, pero lo voy a escribir de una manera sencilla. Y entonces, todo esto me ayuda a entender que cada vez que yo voy a leer un texto, no lo voy a leer de la misma manera. Un texto cambia, me hace cambiar a mí como lector. Ya, me hace cambiar a mí como lector. Entonces me pone así, como lector activo y como lector autónomo. Aquí yo les voy a dar una cosita, un aspecto importante ya para avanzar, y es, chicos, lector activo, lo que ustedes acabaron lo que acabamos de percibir. Los dos textos son diferentes. La lectura del uno me va a demandar un poco más de trabajo que la del otro. Eso sí, ténganlo por seguro. Y siempre la lectura académica demanda más trabajo que la otra, porque van a haber términos, conceptos o palabras que yo no conozca. Y esas palabras esconden todo un significado, así que me toca ir a un diccionario, decirle a una IA que me explique este concepto en derecho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a necesitar, ser activo. Pero también les recomiendo en esta primera parte, la autonomía es importante en la educación virtual y ya me aparto un poquito de todo lo que les digo es, ¿dónde están estudiando ustedes? ¿Dónde reciben las clases? ¿En la sala con toda la bulla del mundo? Del televisor, de todo el que entre, porque la casa, hay casas que son muy más visitadas que otras, ¿sí? O al ver yo esa situación, tomo el espacio de mi pieza, pongo una mesita pequeña, algo sencillito, me siento. ¿Cómo me levanto yo a recibir la clase de las 7? ¿En la cama? ¿Seguro que eso lo hace una persona autónoma que va a recibir clases? ¿Será que su cerebro va a adaptarse de una vez a ese tipo de aprendizaje? No. La cama es para dormir, su cerebro lo sabe. La cama es para hacer pereza, su cerebro lo sabe. Les recomiendo acá, levántense, como si fueran a la universidad presencial. Báñense, tómense en algo que los despierte, un tinto, un chocolate, lo que sea. A las 7 de la mañana estén listos, bañados, así sea en 1 metro por metro, en una mesita pequeñita, en un lugar donde no los interrumpan. Aleje el celular por el momento y póngase a estudiar o a recibir la clase. ¿Listo? Aquí sí, eso ya es autónomo de ustedes. Esto es una indicación que le doy para el estudio de la virtualidad que a mí me ha funcionado. Yo tengo, pues gracias a Dios, una pieza completa, ¿sí? Donde la decidimos con mi esposa dejarla como tipo estudio, donde está la mesa, el computador, donde yo cierro y nadie me interrumpe. Hay buena conectividad. Pero si yo lo hiciera, yo lo hiciera en la sala, en este momento está mi esposa, mi hijo, a veces llegan mis suegros y empiezan a hablar, todo eso funciona. No es que yo no vaya a escuchar a ustedes a nada en el fondo, sino que si usted puede alejarse en un rincón más autónomo, más para estudios, háganlo, porque eso les va a servir bastante. Y dos, preparen a su cerebro para eso. Miren, cuando nosotros abordamos este tipo de lecturas, esta, si yo les digo de aquí en adelante, miran, esta es una lectura técnica con mucho cuidado, detenimiento, su cerebro se empieza a adaptar a diferencia de este tipo de texto. Su cerebro toma otras medidas y dice, no, eso es muy fácil, este texto es muy sencillo, yo lo entiendo rapidito. Ah, no, espere, aquí ya cambia el asunto y hay textos mucho más complicados, ¿no? Si yo me pusiera a preguntarles a ustedes cuáles han sido las conclusiones que emitió el médico forense, qué piensa de la víctima, ¿sí? Todos esos análisis podemos sacarlos, de estas tres ya podemos sacar al menos unos datos que él nos lanza para un proceso judicial, pero no voy a ahondar en ellos, voy a ver es la manera en cómo se lee, ¿listo? Y bueno, para eso pues hay unos propósitos de lectura y hay unas estrategias que debemos utilizar. Y es más o menos lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Señores, en el chat vamos a hacer esta actividad rápidamente, ¿ok? Vamos a hacer esta actividad. Van a mirar, ojo, por ejemplo, tengo A, B, C, D y E.
La A dice, leo un protocolo de cadena custodia. Más o menos saben qué es la cadena custodia. ¿Alguien? ¿Eso lo van a ver o lo están viendo? No sé. ¿Mm? ¿Alguien que conozca algo de eso? Cadena custodia. Es que quiero explicarles qué van a hacer aquí en el chat. Ay, gracias. Pueden poner el micrófono si quieren. Alguien que está en poder de la policía. La ruta de las pruebas. Sí, me gusta más el de Camila, aunque sí, digamos que un preso cumple también la cadena custodia en este caso, obviamente, pero es más las rutas de las pruebas, la protección de la evidencia, me Es gusta más. un El proceso. acordonamiento. Exacto. Una de las dos. Bueno, sí, yo pues por ahí lo he leído, ¿no? Que es un proceso Exacto. técnico controlado, ¿no? Sí, señora. Sí, señora, sí. Sí. De pronto, Liliana, creo que era Liliana, si tú tienes algo que adicionar de pronto a la compañera para... El acordonamiento del lugar de los hechos. Ya, ese es uno de los parte del proceso de cadena custodia, sí, señora, para proteger la evidencia. Esa es como una de las acciones de ese proceso, ¿no? Cuando hablamos de procesos son diferentes acciones, sí, señora. Entonces, por ejemplo, yo voy a leer el protocolo de una cadena custodia. eh, ¿Qué debo hacer? Ojo, ¿debo seguir instrucciones? ¿Debo obtener información precisa? ¿Debo comprender? ¿Debo leer por placer? ¿Debo aprender? ¿Debo revisar? ¿O debo leerlo para comunicarlo a un auditorio? Entonces, miren en la parte izquierda. Yo quiero que ustedes me escriban, no importa si se me equivocan, no me interesa si se me equivoquen, es aquí si no se afane. Yo les pongo A, B, C, D y E. Cinco tipos como de lectura, acá cinco intereses de lectura. ¿Ustedes qué van a escribir en el chat? Profe, la A se lee para seguir instrucciones. No, yo supongamos que soy en este caso Camila. No, 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 no. Profe, en la A yo leo para comprender, en la B leo para aprender y en la C leo para revisar un artículo, en la D para comunicarlo a un auditorio y listo. ¿Sí entendieron cuál es la actividad que deben hacerlo? En cada letra asignarles con qué interés usted leería ese tipo de texto. Por ejemplo, si tú vas a leer una cadena custodio, ¿con qué interés lo lee? ¿Para seguir instrucciones? ¿Para tener información? No sé, elija cualquiera de esas opciones que te pongo ahí y póngamela ahí como está en la parte izquierda. ¿Listo? ¿Listo? ¿Comprendido? ¿Hay alguna pregunta de esta pequeña actividad? ¿No? Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. A, B, C y D. Rápidamente, no se preocupe si se equivocan. ¿Cómo leerías la A? ¿Cómo leerías la B? ¿Cómo leerías la C? Y los leo. Entonces, A, el protocolo de cadena custodia. B, leer una noticia sobre la captura. C, leo un artículo académico para realizar un ensayo. D, leo nuevamente mi informe antes de entregarlo. E, leo los resultados de una investigación. Gracias, Paula. Vamos. Brisney. Bien, Jonathan también. No le olvide B, C, D y E. Bien, Adrián Herrera.
Muy bien, Liliana. Comprender. Luna, tienes que hacérmela según las instrucciones de acá. Estas, Luna. No las tendría que sacar usted, yo ya te las estoy dando. Jonathan, muy bien. Karen, sí, 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 muy bien. Digo muy bien por la participación, ¿no? Si les ha quedado bien, ¿no? Adriana en la C para aprender. Mm, mm. Bien, Adriana. Bien, Camila. Ujú. Bien, Angelo. ¿Quién más me hace falta? Karen. Karen Gómez. Uy, creo que ya casi todos participaron. Adriana Herrera, Karen Rodríguez, Jonathan Escudero, Luna, Liliana, Adriana Herrera, Brisni, Jonathan Escudero, Paula, Adriana Herrera. Estaba leyendo ya lo que no tenía que leer. Karen Gómez, muy bien, Karen. Bien, 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 bien. Bueno, chicos, creo que ya están. Uy, genial. Listo, chicos. Entonces, mirando esto que ustedes me acaban de escribir, fíjense que nosotros no leímos porque sí, leemos porque tenemos un interés. Y con base en ese interés creamos estrategias, pero las creamos a partir del nivel de dificultad del texto, ¿sí? Ya se fijaron ustedes que si yo leo, por ejemplo, un protocolo de cadena custodia, no es igual que leer una noticia, ni mucho menos que leer un artículo académico. Hoy no les traigo el artículo los traigo otro día. Y entonces vemos que cada texto tiene una estrategia para abordarse a partir de su nivel de dificultad, ¿sí? Britney, gracias, Britney, por completar pues lo que ya se había participado. Leer, ojo, en este caso, por ejemplo, es muy distinto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es más, cada texto está estructurado de una manera diferente, de una manera distinta. Ahora, hay diferentes situaciones y todo depende también del contexto acá. Por ejemplo, si yo leo el protocolo de cadena custodia, casi todos me escribieron, muestre a ver, me escribieron que, por ejemplo, seguir instrucciones. Bueno, Jonathan dice que la es para obtener información precisa y ahí es a donde yo voy a meterme, ¿no? Porque casi todos eligieron la A como seguir instrucciones. ¿Listo? Seguir instrucciones, generalmente sí. Karen también. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo no le puedo decir a Jonathan que no, pero todo depende del contexto. Claro que sí, yo voy a seguir instrucciones en la medida en la que lea el protocolo. Sí, acuérdese que si estoy leyendo un protocolo es un paso, dos pasos, tres pasos, todos los pasos para actuar en determinada circunstancia. Es eso. Decía la compañera, de una vez acordonen el lugar de los hechos, por ejemplo. Ese es el primer paso. Luego, segundo paso, tercer paso. Entonces, sí es para seguir instrucciones. Lo que pasa es que Jonathan acaba de decir de, por ejemplo, para obtener información precisa.
Ojo, si tú ya eres, y yo le cambio el contexto, cambio el interés. Si tú ya eres un trabajador, por ejemplo, del CTI, o ya digamos, estás en un medio público en el que necesite hacer una cadena custodia, pero a usted se le olvidó un paso, ahí sí cambia ya el contexto y usted va a leer con este interés. Entonces, no sé si me hago entender. Puede ser para obtener información precisa, pero es que usted ya lo ha leído y ya lo ha estudiado. Como por ejemplo en mi caso la ley 1620 o el manual de convivencia, sobre todo el manual de convivencia. Entonces en el manual de convivencia están los tipos de situaciones de conflicto que se presentan en el aula. Les doy el ejemplo. Yo ya me lo sé. Hay faltas o situaciones tipo uno, 2 y 3. La uno son aquellas situaciones en las que solo se presentan una vez, ta, 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 ta. Si ve que se las estoy mencionando casi que de memoria. Uy, pucha, pero este chino insultó al otro 3 veces, ¿yo ahora qué hago? Muestra en qué situación está. Ahí ya me cambió mi interés de lectura, ¿sí? Y yo ya no leo para seguir instrucciones, sino leo para obtener información. Entonces cojo el manual de convivencia, que yo ya lo conozco, y voy a buscarlo. Entonces cuando lo leo ya por segunda vez o tercera vez y yo ya me lo sé, sí cambio la opción, ¿no? Cuando leo una noticia sobre una captura, normalmente decían que para obtener información. Ah, bueno, Luna dijo para entretener. Ah, bueno, pero Luna no me siguió las pautas en este caso. Seguir instrucciones. No, Liliana, no creo que leas una noticia, más bien el protocolo sí para seguir instrucciones. Ver quiénes más me respondieron la B. Para obtener información precisa. Bueno, eso sí puede pasar, ¿no? Generalmente la lectura de una noticia hay dos opciones, ¿no? Hay dos opciones. Vamos a obtener información precisa o hay gente que lee noticias por placer, aunque usted no me lo crea, ¿sí? Lee la judicial. ¿Por qué estas dos? Y aunque yo no les dije que marcaran dos, pues ustedes eligieron una, ¿no? Generalmente estas dos. ¿Por qué? Porque hay gente que lee noticias porque le gusta, pero hay otra que necesita una información precisa en este caso. Por ejemplo, esta semana supongamos, no sé, aquí subiendo por la vía del norte, una señora fue arrollada por una camioneta y murió. Entonces, yo voy a leer la noticia porque necesito una información precisa para hacer algo, ¿sí? Para dar un dato, qué sé yo, ¿listo? Leo un artículo académico para hacer un ensayo. Ustedes me responden que, a ver, para aprender. Oiga, eso sí lo saben muy bien y casi todos lo hicieron. Entonces, perdón, acá. Sí, señores, ustedes hacen un ensayo y aprenden, estructuran. La D era muy fácil. Para revisar un escrito, leo los resultados de una investigación. Generalmente es para esto. Generalmente es para exponerlos. Ahora, pilas, los resultados de una investigación. ¿Qué otra opción podría aprender? ¿Qué otro interés usted tendría? Acá, aprender. ¿Qué otra opción podría hacerse? Quizá para comprender. ¿Listo? Puede hacerse. Todo depende de los contextos en los que quiera usted exponer la información. Entonces, los resultados de la investigación en una exposición, perfectamente, perfectamente, es más para esto, para comunicárselos a un auditorio cuáles fueron los resultados. A veces es para un juicio o a veces sí, más que todo es una exposición, así sea un ensayo, es expositivo. No podemos decir que uno lee por placer los resultados de una investigación, salvo sus placeres sea de pronto un poco extraños, pero válidos también. ¿Listo? Entonces, cada vez, y eso es lo que quiero remarcar acá, cada vez que nosotros leemos, leemos con una intención, no leemos los textos de la misma manera. No leemos los textos de la misma manera. Un texto se puede leer para obtener esa información precisa. Me dijeron en qué año se murió Isaac Newton. Necesito esa información, así que la voy a buscar. ¿Sí? Que me dijeron, por ejemplo, exponga X texto. Entonces yo esos resultados de investigación los voy a obtener. Que me dijeron que tenía que consultar X ley para hacer un ensayo. ¿Sí?
que necesito leer mi escrito otra vez para revisarlo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un interés totalmente diferente. ¿Se dieron cuenta? Arriba en la primera actividad que les puse, hay un interés en cada lectura. Bien, vamos a hacer una cosa. Aquí, pues aquí sí me toca parar un poquito de compartir. Y yo creo que acá me toca dejar de compartir. Ya, ya les muestro. Aquí vamos a hacer una actividad muy sencilla y esta la vamos a hacer de forma oral. ¿Listo? Con base en esta diapositiva, hay una opción o una de las estrategias que se llama lectura selectiva. ¿Qué permite esa lectura selectiva? Esa lectura selectiva permite obtener información precisa, fechas, conclusiones de investigación. ¿Tengo que leer todo el texto? No, tengo que leer solo la información que me pidan. Por ejemplo, que me digan ustedes en qué año sale la ley relacionada o la que legisla sobre la salud, la ley 100. ¿En qué año sale? Obvio que en Colombia nosotros decimos la ley tal del año tal. Siempre es como una costumbre, ¿no? Y más que una costumbre es un protocolo ya establecido. Entonces, ¿qué año? Yo no voy a leer toda la ley 100, voy a leer en qué año sale. Esa información es selectiva. Yo no leo las 35 hojas, sino leo la conclusión. Mire lo que yo hice del informe pericial. Necesito solo la conclusión. Eso sería una lectura selectiva como tal. La lectura intensiva es la que promueve la comprensión total del texto. Es la que me obliga a leer el texto de manera completa. Una de ellas, pues necesito ubicar, ¿sí? La información general y obviamente comprender un tema. Mientras que lo selectivo, no. En esa sí yo no necesito leer todo el texto. Miremos estas que necesito acá. Si yo necesito encontrar una fecha, ¿eso sería una estrategia selectiva o intensiva? Selectiva. Perfecto. Entonces yo no leo todo el texto. Yo solo leo la fecha. Voy buscando la fecha. Localizar un nombre. ¿Selectivo o intensivo? Selectivo. Selectivo. Perfecto. Son lecturas rápidas, ¿no? Son lecturas en las que no hay un nivel de comprensión como la intensiva. Identificar una conclusión. Intensivo. Selectivo In- también digo. Selectiva. Acuérdate que, ojo, la conclusión hace parte de una parte del texto, no de todo el texto. Comprender completamente un caso. Esa sí es Intensiva. intensivo. Esa sí Intensivo. es intensiva. ¿Sí? Intensiva. Intensiva. Interpretar los argumentos, ya sea en un caso. Intensivo. Intensivo. Perfecto, porque yo necesito Intensiva. leerlo todo, explicar el contenido, en este caso de un texto. Em, Esa ¿Cómo sería una comprender el estrategia. tema? Todo, Intensiva. todo, pilas. Eso sí sería una lectura. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Entonces, lo selectivo es aquello que yo cojo el texto y lo busco. Generalmente cuando yo voy a redactar un ensayo, utilizo mucho la lectura selectiva en este caso. Pero, si yo voy a hacer una exposición, ¿sí? Digamos que ya que estamos acá de la cadena custodia de los votos, por ejemplo, la cadena custodia de los votos. Si yo voy a hacer eso, ahí sí yo voy a hacer una lectura intensiva. O sea, tengo que leerlo completo de manera que yo pueda comprenderlo. Mientras que en lo otro no es necesario comprender todo el texto, sino que selecciono un fragmento para tratar de sacarla, perdón, para sacar la información de ahí. ¿Ok? Listo. Ojo, tenemos entonces intereses y dos estrategias que les he mostrado en este caso. ¿Ok? ¿Cuál sería el propósito de lectura y qué estrategia yo utilizaría? Ojo, primer caso, debo encontrar
el número de identificación de una persona dentro de un documento. ¿Cuál es la estrategia que yo elegiría? Esto es más para recordar. Selectiva. De la que vimos. Primero empecemos, ¿intensiva o selectiva? Selectiva. Selectiva. Selectiva, ¿cierto? Acordémonos de Isabel Solé arriba en los intereses de leer por placer, leer para aprender, leer para escoger un tema, para comunicarlo a un auditorio. Ahí, ¿qué interés yo tendría de leer? Encontrar el número de identificación de una persona dentro de un Obtener documento. información. ¿Cómo? Obtener información. Para Informar. obtener información. Muy bien, sí, sí, sí. Información. Muy bien. En el segundo caso, debe determinar si existen contradicciones entre dos testimonios. ¿Qué, ojo, qué estrategia, selectiva o intensiva? ¿Intención? Sí. Intensiva. Obligatoriamente. Debes leer con mucho cuidado los dos completos. Yo no puedo leer un fragmento del uno, un fragmento del otro. ¿Y acá para qué tendría yo esa información? Determinar si existen contradicciones. ¿Leo para qué? ¿Con qué interés? ¿Les ayudo? Es que esto me gusta para porque, dar un, esto me gusta para porque, dar un, ajá. como ¿cómo es que se llama eso? Les ayudo, les voy a mostrar, tranquilos, Para dar espérense. un dictamen. Como, ¿Cuál de estas? ¿Cuál de estas escogeríamos? Obtener información precisa. ¿Seguro? La de arriba sí era tener información precisa, que era el dato, ¿no? Acá, Comunicarlo a un auditorio. bueno, dependiendo del contexto. La anotaría si me la estarían pidiendo en un informe. Muy bien. ¿Qué? comprender. Ajá, ajá, comprender en este caso. Sí, señores, comprender en este caso. Sí, señores, sería más para comprender, pero también a la otra opción es válida, porque en un caso, eh, toca arribita, toca arribita. Listo. Tercer caso, debe comprender las conclusiones de un informe pericial, intensiva o selectiva. Intensiva. Intensiva. ¿Intención? ¿Seguro? ¿Se van a leer todo el informe? Selectiva, profe. Ajá, ajá. No, no alcanzan. Es selectivo porque solo, sí, yo sé que leen para comprender, pero solo el informe. No me lo leyeron todo. En cambio, mire arriba de los dos testimonios. En los dos testimonios ustedes no pueden leer solamente una parte del testimonio, no, tienen que leerlo todo, completo, mientras que abajo no. Y en este caso, ¿para qué leería yo? ¿Cuál sería el interés de comprender las conclusiones de un informe pericial? Pueden haber dos intereses, ¿no? Uy, me están escribiendo por chat. ¿Por qué no abren el micrófono? Camila Peña. Camila, ¿tú hablas de este en especial? ¿Del caso 3? ¿Sí? Bueno, Camila dice que es para comprender. Me gusta. ¿Hay otro? ¿No? ¿Les muestro? Les muestro los intereses como para que Sí, los profe. reforcemos. Sí, para que los reforcemos. ¿Cuál de estos círculos podría ser? Otro, Como aparte, para comprender, obtener, sí. obtener información. Sí, también puede ser para obtener información precisa, muy bien. O para aprender, también. Sí, señor, muy bien. Listo, eso es lo que quiero. Ojo, porque como yo les decía, así como las intenciones, cuando usted comunica, usted no solo tiene, eso lo vamos a ver la otra semana, usted no solo tiene una intención, tiene varias intenciones. ¿Sí? En serio, en una comunicación pueden haber varias intenciones. Entonces, decía para obtener, voy a ponerlo así como abreviadito, obtener información. Y para aprender. También se está realizando. Debe elaborar un resumen de un artículo académico. Aquí haría una lectura selectiva o intensiva.
Intensiva. Intensiva. Sí, señor. Debe leer, si va a hacer un resumen, tiene que leer todo el texto. No puedes hacer un resumen de la mitad. ¿Y con qué interés leería ese texto para hacer ese resumen? Les ayudo. Comprender. Selectiva. Para comprender. Sí, no es selectiva, es intensiva porque usted, si va a resumir un texto, tiene que leerlo todo, todo, ¿sí? En este caso, para realizar un escrito, que en este caso es para comprender, ¿ok? O para aprender también podríamos hacerlo, el interés como tal. Listo. Vamos entendiendo más o menos lo que les estoy explicando. Tengo este ejercicio, pero este ejercicio no lo vamos a hacer hoy, ¿ok? No lo vamos, son las 12:20 y este ejercicio se nos va más tiempo. ¿Listo? Yo de aquí, yo de aquí siempre saco, ojo, no, no. De este ejercicio lo vamos a hacer dentro de 8 días, ¿ok? Con él vamos a empezar la clase. ¿Por qué? Porque ya aquí abrimos el panorama. Ya no es selectivo, intensivo, y ya nos vamos a mirar con qué interés vamos a leer la lectura. Aquí yo ya les voy a pedir que deduzcan una hipótesis. ¿Sí? De la lectura se deduce una hipótesis y luego les voy a pedir que lo soporten con este texto, ¿sí? Pues estamos trabajando lectura y lo que ustedes están haciendo son niveles ya inferenciales y críticos, ¿ok? Nivel crítico intertextual, bueno, intertextual no tanto, pero sí crítico, y nivel inferencial en este caso. Con este caso en donde una señora supuestamente le han robado las joyas, ¿listo? Pero eso vamos a pararlo hasta ahí. Vamos a terminar la clase de hoy, ya prácticamente, con 3 preguntas en el chat. Hoy comprendí que leer no es, y usted me responde. Una estrategia que puedo utilizar es, traten de no repetirlas, y en mi carrera necesitaré leer ¿para qué necesitas leer esos textos? ¿Listo? Traten de darme una respuesta en el chat y con eso nos vamos. ¿Listo? Sí, estas 3 preguntas ahí. No sé, las dejo acá. Y cuando me terminen de responder, podemos salir del aula si no tienen preguntas, si no tienen dudas. ¿Ok? Profe, yo les puedo responder por el audio, ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque es que escribir no me gusta casi en el computador. Uy, Paula. No, pero Paula, son frases muy cortas. Pero es que me expreso más hablando. Bueno, profe, no puedo escribir. No puedo, Paula, es que estamos en lectura y generalmente la lectura desemboca en escritura. Además que necesito para darle checklists de que, bueno, no voy a saber que usted estuvo si me participó bastante. Listo, y si no hay preguntas, pues ustedes pueden salir ya del aula y, bueno, tomar un descanso mientras vienen la otra clase.